Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy en este miércoles 28 de octubre, como siempre lo hacemos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí hoy reunidos a través de este medio, a través de estos dispositivos electrónicos, dando la gloria y la honra siempre a Dios. Amén. Queremos iniciar este estudio bíblico orando al Padre, pidiéndole que sea el exaltado y glorificado en todo lo que hagamos, digamos, en esta noche. Quiero agradecerles el tiempo que se están tomando para estar en la presencia del Padre. Yo sé que tienen muchas otras actividades tal vez que hacer. Aquellos que son mamás y papás pues tienen que estar al pendiente de las tareas de sus hijos y demás actividades del trabajo y todo esto, y sé que se toman el tiempo para estar aquí, así que yo sé que el Señor va a honrar su fidelidad, va a honrar porque ustedes lo están honrando a Él, porque lo están poniendo en primer lugar y porque dejan de hacer lo que tengan que hacer para dedicar ese tiempo a Él, y sobre todo de seguir aprendiendo, seguir escudriendo su palabra y sobre todo ponerla por obra. Que lo poco o mucho que aprendamos esta noche sea de bendición, sea de edificación y sea para seguir eh, aprendiendo más y más de la palabra de nuestro Señor, creciendo en el conocimiento de la palabra y seguir avanzando firmes en el reino de los cielos. Amén. Inclinen su rostro y no están en casa. Vamos a orar al Padre. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo privilegiado, el cual podemos estar reunidos, Señor, a través de la distancia, pero unidos en un mismo espíritu y a través de esta herramienta, Señor, como lo es el Internet y esta plataforma de YouTube. Señor, gracias por esta apertura que has dado, Señor, y sobre todo que todo lo que hemos hecho y lo has usado para bendición de nosotros. Padre, gracias por la iglesia Plantío de Jehová. Gracias, Señor, porque han pasado esos 7 meses y ellos han seguido fieles a tu nombre, fieles a tu obra, Señor. No han desmayado, sino que han esperado, confiado y mantienen segura la esperanza porque han depositado en ti, Señor, toda su fe, bendito Dios. Gracias por este remanente fiel. Gracias por Plantío de Jehová. Gracias, Señor, por la forma en cómo los bendices y cómo los bendecirás y cómo tú honrarás, Señor, por cuanto ellos te han honrado a ti y te han puesto en primer lugar. Señor, yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos y sus familias. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice toda su fuente de provisión, Señor. Bendice, Padre, todo lo que son y representan, Padre. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a cada familia, Padre. Que tu bendición acampe, Señor, alrededor de ellos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Padre. En esta tarde también queremos pedirte perdón, Señor, confesando nuestro pecado, nuestra maldad, toda nuestra transgresión y todo lo malo que hemos hecho delante de tu presencia, Padre, sabiendo que tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente, estás en todos lados, Padre, así que por favor, perdona nuestra iniquidad, Señor, perdona todo nuestro pecado a través de palabra, a través de hecho, a través de omisión, Señor, todo pecado de hierro, todo pecado de forma, Señor, que no nos hayamos dado cuenta, Señor, que hayamos hecho en lo oculto, Señor. Te pedimos perdón a través de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Padre, dejando toda la ansiedad, dejando todo el estrés, dejando todas las falsas cargas rendidas a tus pies, sabiendo que en ti, Señor, que si esperamos en ti recibiremos nuevas fuerzas, Padre, que echarás fuera el viejo hombre y tú hoy nos haces nuevo, porque las viejas cosas han quedado ya atrás, Padre, y todas en Cristo son hechas nuevas, Señor. Así que sabemos que la persona que hoy somos nuevos y renovados a través del Espíritu Santo y a través de la sangre preciosa del Cordero, en quien somos limpiados, en quien somos restaurados, restituidos, en quien somos totalmente transformados, Señor, a través de la sangre preciosa, bendito Dios. Gracias, Padre, por purificarnos, gracias por santificarnos, Padre, porque escrito está en tu palabra, en 1 de Juan 2:1, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Señor, y es Jesucristo quien nos salva del pecado, quien nos redime de nuestros pecados, quien intercede por nosotros ante tu presencia, para que nosotros nos acerquemos al trono de tu gracia, para que podamos fluir en tu santa presencia, amado Dios. Gracias te damos en esta noche, gracias por este bendito tiempo que tendremos. Por favor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que seamos adiestrando nuestra mente, Señor, nuestros sentimientos y emociones para recibir esta instrucción, esta enseñanza, Padre, a través de este estudio bíblico
bíblico. Padre, por favor, que lo mucho o poco que compartamos hoy en este día, Señor, sea para bendición, edificación, Señor, de cada uno de nosotros como tu cuerpo, como tu iglesia, bendito Dios. Gracias, Padre. Queremos darte a ti la gloria y la honra porque a ti te pertenece únicamente, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a iniciar con este estudio panorámico. Hoy vamos a acudir al libro de Ezequiel. Ya vamos terminando, es nuestro tercer profeta, profeta mayor. Acuérdense que los profetas mayores son 4. El primero es Isaías, después es Jeremías, sigue Ezequiel y después vemos a Daniel. No, acuérdense que en sí se llama mayores, sí por el contenido de sus libros, pero Daniel pues tiene 12 capítulos únicamente. Pero también se les llama mayores porque tuvieron mayor revelación de parte de Dios. Dios les usó en muchas formas, por eso se les llama profetas mayores. Entonces hoy ya es el tercer profeta mayor, es la panorámica del libro de Ezequiel. Ok, vámonos ya totalmente a lo que es materia. Ezequiel fue uno de los jóvenes de los cuales también fue transportado a Babilonia en uno de los primeros viajes donde fueron llevados casi 10,000 judíos. Él fue llevado cautivo 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Ustedes recuerdan que hablábamos de Jeremías, el profeta Jeremías, hablábamos del libro de Lamentaciones. El libro de Jeremías nos narraba y nos describía todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén previo a que llegara la destrucción completamente del pueblo, y daba la advertencia al pueblo: entréguense a Babilonia, miren que obedezcan, les van a entregar sus viñas, van a ser muy bendecidos si ustedes entregan a Nabucodonosor, si van a Babilonia. Entonces él daba la advertencia, y luego ya en el libro de Lamentaciones vemos donde el profeta Jeremías está llorando ya en los muros de Jerusalén porque ya estaba siendo destruida, porque ya estaba siendo asolada, ya estaba siendo quemada, estaba siendo destruida. Entonces vienen esas lamentaciones, y previo a esto, que antes de que fuera destruida, Jerusalén totalmente, Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia. El tema esencial y principal de la profecía es acerca de la destrucción de Jerusalén. Ustedes recuerdan, en un punto particular y muy personal, les decía que para mí el profeta al que Dios usó en mayor forma fue el profeta Ezequiel, pero además de usarlo de forma fuerte, también me refería con el profeta que Dios fue más duro. Es una perspectiva muy personal. Lo dejó mudo, tuvo que dejarlo mudo, y no porque él fuera desobediente y no porque él no creyera lo que Dios iba a hacer, porque recordamos la historia de Zacarías, la vimos hace unos domingos, ¿verdad? Que a Zacarías lo dejó mudo por la incredulidad y para que no fuera a sabotear los planes que Dios tenía sobre Juan el Bautista. Pero a Ezequiel lo dejó mudo para servir de ejemplo al pueblo de Judá ya cautivo en Babilonia, porque no quería que hablara Dios palabras. A veces Dios nos calla y nos permite que callemos, o nos deja cierto tiempo mudos para no hablar, para no darle perlas a los cerdos. También lo habíamos hablado algunos domingos. Entonces, desde que lo dejó mudo, desde que lo obligó a dormir ciertas noches de un lado y luego ciertas noches del otro, porque eso representaba un castigo, desde que le pidió que comiera su comida con heces de animal, o tal vez me estoy confundiendo. Tal vez creo que le pidió que hiciera con heces de humano, y él le pidió por favor que aunque sea fuera de un animal, pues los animales son un poquito más limpios, ¿verdad? Entonces, desde eso también, desde cuando perdió a su esposa y Dios le dijo: no vas a llorar, o sea, vas a perder, hay una palabra que utiliza Dios en ese libro, el deleite de tus ojos. Entonces el deleite se refería a su esposa. Y vemos que Dios le prohíbe llorar, no puede hacer duelo, no se puede poner silicio ni ceniza, no puede llorar. Entonces imagínense, eso es algo totalmente fuera de lo normal o de lo común, el que tú no puedas llorar, el que no puedas sacar y expresar tus emociones, y más si estás perdiendo la compañera de tu vida. Entonces sí siento yo de una forma muy particular que Dios lo usó muy tremendamente
pero también fue muy duro con él. Y también las palabras que utilizaba. Y de hecho algo que me hacía mucho ruido cuando estaba leyendo el libro de Ezequiel es cuando Dios ni siquiera le dice por su nombre. Ustedes recuerdan que Isaías le llamó por nombre, a Jeremías le llamó por nombre, a Samuel le llamó por nombre. Entonces, pero a Ezequiel ni siquiera le decía, oye Ezequiel. Ustedes van a decir, bueno, entonces ¿cómo le llamaban? Pues le decía hijo de hombre. Tan así era la relación de Dios con él, y no porque Dios fuera malo y no porque tendría algo en contra de Ezequiel, no, para nada. Ezequiel era considerado uno de los sacerdotes y profetas más ungidos del Señor, pero desde ahí vemos la perspectiva, que Dios ni siquiera le llamaba por nombre porque le decía hijo de hombre. Cuando está en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, lo recordamos, le dice hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Entonces, ya desde ahí, desde que no le llamó por nombre, vemos, ¿verdad?, cómo Dios fue tan duro con él. Es algo muy personal, una perspectiva muy personal. Eh, entonces el libro se basa en la profecía principalmente en la destrucción de Jerusalén, cómo viene el juicio sobre el pueblo, y también habla acerca del regreso de los exiliados y cómo iba a ser el futuro glorioso de Israel. El libro es totalmente profético y es principalmente escrito, como lo dicen, Ezequiel. Perdón, estaba buscando lo del excremento. Y sí, Dios le había dicho que comiera su comida sobre excremento humano, sobre heces humanas. Y él le pidió por favor que no, que aunque sea sobre los heces o el estiércol de la vaca. Y Dios se lo concedió. Entonces imagínense, desde ahí vemos la forma tan dura en que Dios lo trataba. Y al final de cuentas era para darle un ejemplo al pueblo de Judá, a los israelitas que estaban ahí, pues lo que iba a acontecer, ¿verdad? De que iban a comer de una forma con vergüenza, de una forma muy sucia, muy desleal, por cuanto ellos le habían dejado. Ustedes recuerdan que el pueblo de Judá fue llevado cautivo precisamente por la desobediencia, por la rebeldía, por la idolatría, por no seguir a Dios, por no poner a Dios en primer lugar. Entonces, el libro de Ezequiel es un libro un poquito duro, un poquito fuerte en cuanto a la enseñanza, en cuanto al mensaje. Otra de las cosas también que vemos en el libro de Ezequiel, cómo Dios compara a Judá y a Israel. Después de que eran su pueblo escogido, les habla de una forma muy fuerte, como usando palabras como prostitutas, como rameras. Entonces son términos ya muy fuertes porque se habían perdido totalmente. Ustedes recuerdan que el reino unido permaneció con Saúl, David y Salomón. Fue Salomón el que pecó, trayendo la idolatría y permitiendo el culto a dioses ajenos dentro del templo y dentro de los muros de Jerusalén por todas las mujeres que tuvo. Entonces desde ahí ya empezó la perversión, desde ahí fue arrancado el reino. Ustedes recuerdan que fue dividido el reino del norte se quedó con 10 tribus al norte en Israel como capital Samaria, y en el sur se queda el reino de Judá o el reino del sur, y la capital es Jerusalén. Entonces, desde ahí vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Judá e Israel, cada uno se empieza a pervertir, cada uno empieza a tomar caminos diferentes, pero al final de cuentas, Dios les habla a través de dos parábolas con Ezequiel y les dice, o sea, le habla a Judá, tú viste que tu hermana hizo esto, fornicó y se prostituyó y tú quisiste hacer todavía peor. Entonces ahí usa Dios unos términos muy fuertes en cuanto a eh, Jerusalén, en cuanto a Jerusalén y en cuanto a Samaria, que era Judá e Israel. Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, ya estando en cautiverio el pueblo de Judá, mientras que Ezequiel estaba dando el mismo mensaje a los cautivos que ya estaban en Babilonia. Y lo que Ezequiel predicaba era que se arrepintieran, que se volvieran al Señor. Por eso vemos en Ezequiel 11:19, si no mal recuerdo, lo voy a buscar aquí. Ezequiel 11:19, cuando dice Dios que les iba a dar un nuevo corazón, les iba a quitar ese corazón de piedra, les iba a dar un corazón de carne, un corazón que busque al Señor completamente. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. En el 20, para que anden en mis ordenanzas y sean
y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces, desde ahí Jeremías en Jerusalén hacía un llamado al arrepentimiento, a que se volvieran a Dios y que permitieran ser llevados por Babilonia al cautiverio. Mientras que Ezequiel les predicaba allá a los cautivos y les decía, vuélvanse al Señor, porque definitivamente venía un juicio totalmente para Judá, aunque ya había sido decretado en parte el ser cautivos, pero aún venían más juicios para el pueblo de Judá. Entonces Ezequiel tenía ese ministerio, predicarles a los ancianos de ese reino que se volvieran al Señor. Ellos estaban creídos, y los de Jerusalén estaban creídos, que los que permanecían en Jerusalén, cuando Jeremías les predicaba, ellos creían que nunca iban a ser llevados por Babilonia, que ellos iban a vencer porque Dios les iba a ayudar, porque Dios les iba a dar la victoria. Y los que estaban ya cautivos y los que estaban allá ya en Babilonia, ellos creían que iban a regresar a Jerusalén, que iban a tener la misma gloria que antes, el gran poder y todo esto. Y sin embargo sabíamos que no, o sea, que no iba a ser de esa forma, porque no se habían arrepentido, porque no se habían convertido al Señor. Ellos creían que Jerusalén no caería y que pronto ellos iban a regresar completamente en victoria a su tierra. Y lo vemos también un ejemplo como Sansón, ¿verdad? Que él decía, esta vez también saldré como las otras veces y Dios me ayudará. Y no, sabemos que el Espíritu Santo le dejó por cuanto fue desobediente y no cumplió el voto del nazareato. Y de la misma forma lo vemos con el pueblo de Judá. Ellos creían que iban a regresar, que Jerusalén no iba a ser derrumbada, no iba a ser destruida. Sin embargo, ya el juicio de Dios estaba decretado sobre esa ciudad, sobre esa nación, por cuanto le dejó y por cuanto no lo puso en primer lugar. Y a veces así pasa con nosotros, también queremos jugar con la gracia de Dios, y esto no debe ser así. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, y el día que nosotros hagamos algo que el Señor no le agrade y que nos apartemos de Él, obviamente que vendrá juicio para nosotros. Y dice la palabra que, o sea, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, quien hace juicio. ¿Quién podrá soportar el juicio de Dios? Nadie. Así que mejor es no jugar con la gracia que Dios nos ha dado. Tenemos gracia, tenemos libertad, pero no lo ocupemos como libertinaje. Amén. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro a cada uno de los israelitas y judíos debido a sus pecados, pero Dios, a través de este castigo, era para purificarlos. Dios, cuando trae un castigo en nuestra vida, no es para maldecirnos, no es para hacernos mal. Cuando Dios nos castiga es porque Dios nos ama, trae una corrección, nos endereza, nos está diciendo prácticamente, a ver, te me saliste del carril un poquito, pero ven, te va a doler, te voy a regresar y te vas a reivindicar y vas a caminar por el camino en el cual te he puesto. Caminarás en mi propósito al cual te he dado y te he llamado. Y a veces duele el castigo del Señor, duele la vara de corrección de parte de Dios, pero es bueno los azotes de parte de papá, porque nos ayudan a ser mejores y a caminar en integridad, a caminar en verdad, porque siempre lo he pensado, y la palabra misma Dios nos dice, ¿verdad? Que si Dios ni siquiera nos tomara en cuenta, pues seríamos como bastardos. O sea, no seríamos sus hijos, pero sin embargo, como nos azota, nos castiga, nos da con la vara de corrección, es porque nos ama, porque contamos para Él y porque somos sus hijos. Entonces es totalmente importante y saber que cuando viene castigo sobre nosotros es para alinearnos, para purificarnos, para santificarnos, y era lo que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, no lo entendía. Y tenemos que saber que Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Dios nos libra del pecado, nos lava del pecado, nos transforma del pecado, pero las consecuencias sí las tenemos que pagar. Hay consecuencias que a veces sí tenemos que pagar, pero podemos orar para que sean menores, ¿verdad? Para que no sean tan graves, aún sabiendo que las consecuencias vienen a nuestra vida porque nos salimos de la voluntad de parte de Dios. También otra de las misiones de Ezequiel fue anunciar el castigo de Dios sobre Israel, pero también sobre otras naciones. También estaba prediciendo la salvación final para el pueblo de Dios. El libro de Ezequiel es un libro donde nos habla de tantas profecías, y creo que la mejor donde puede haber muchas dudas y preguntas es cuando nos habla acerca de la gloria de Dios, de la visión que recibió en el río Quebar, que era en Tel Aviv. Entonces vemos tantas cosas que nos pueden ahí
asombrar, nos pueden decir, wow, hay algo secreto, hay algo misterioso dentro de ese libro. Y sabemos que lo que Dios revela es para beneficio y es para gloria de nosotros, es para la gloria de Dios, pero para que Dios sea glorificado en nosotros. Entonces, sí hay cosas muy importantes y muy rescatables dentro de la visión que Ezequiel tuvo de Dios, de su gloria que tuvo. Pero más importante es que lo poco o mucho que ya sabemos de la palabra, que lo sepamos poner por obra y obedecer, que seamos obedientes a lo que Dios nos ha llamado a que hagamos, más que meternos que si los seres vivientes y que el rollo y que todo esto, lo importante es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y el tema central del libro de Ezequiel, qué curioso, porque no es la gloria de Dios, no es los ángeles, no son los seres vivientes, no son las ruedas, no es tanto esta cuestión de las visiones, sino el tema central es vuélvanse a Dios con todo su corazón, porque repetidamente Dios nos habla que nos iba a quitar un corazón, nos iba a quitar el corazón de piedra que tenemos y nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, un espíritu nuevo también. ¿Cuántos queremos ese corazón nuevo? Amén. Queremos ser renovados, queremos ser transformados, pero es únicamente a través del Espíritu Santo, a través de su presencia, a través que quite todo lo que estorba y que quite este corazón que hace mucho daño, que lastima nuestro corazón, es engañoso y además es perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces escucho la terminología de muchas personas, es que yo tengo un corazón bueno, no, pues nadie tiene un corazón bueno, ¿verdad? Porque del corazón salen los hurtos, las blasfemias, las mentiras, los homicidios y cuánta cosa sale de nuestro corazón. Por eso a veces muchos me preguntan y vienen a mí con preguntas como, pero es malo hacer esto, o es malo decir esto, o es malo comer esto. Y la verdad que en un tiempo a lo mejor sí estaba algo legalista por ahí y decía, no, no esto, pero ahora lo entiendo y veo que es importante más lo que sale de adentro, porque es lo que está aquí. Y Jesús mismo lo dijo, o sea, no importa qué es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, porque la boca va a hablar de la abundancia del corazón. Entonces creo que es más importante que hay dentro de nosotros, más de lo que podemos ingerir, más de lo que podemos ver, de lo que podemos comer, tomar, oír o con alguno de los sentidos. Claro que es importante guardarnos para Dios en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero cuando hay ese tipo de preguntas o dudas acerca de que es que podemos hacer esto, podemos comer lo otro, pues mira, para empezar pregúntale a Dios porque son preguntas que solamente Él sabe, porque ningún pastor, apóstol, maestro, evangelista, profeta te va a dar una respuesta, sino lo que hay basado en la palabra de Dios. Y sinceramente a veces hay preguntas que no están en la palabra, que uno tiene que discernir y que uno tiene que saber qué es lo que Dios haría, qué es lo que Cristo haría y nosotros también lo podemos llegar a hacer. Amén. Dentro de las palabras claves de este libro, el libro de Ezequiel, hablan mucho de hijo de hombre, principalmente, como les decía, acerca del pacto, acerca de las visiones, de la gloria, del espíritu, del corazón, habla de la maldad, de la perversidad, del pecado, de la rebeldía, de la ira, habla de fornicación, de prostitución, de adulterio. O sea, les digo que ya es un tono más fuerte, pienso yo que fue como que de escala en escala, que iba con Isaías y les hablaba más o menos, después con Jeremías ya les daba más fuerte, y ya con Ezequiel totalmente Dios les decía al pecado por su nombre, de tal cual lo hacían, y Dios pues literalmente se los echaba en cara, ¿verdad? Aunque no era la expresión correcta, a través de Ezequiel, quien iba y les profetizaba, quien les iba a predicarles la palabra, que se arrepintieran, que se volvieran al Señor. Siempre ahorita que hablábamos de Jeremías y de Lamentaciones, yo les decía cuando estábamos en estos libros, pues Jeremías se encontraba en una situación muy difícil, en tiempos muy difíciles, en medio de una crisis donde estaba todo devastado, donde estaba todo arruinado. Había confusión, había dolor, había tantas cosas. Y ya justamente siendo que el pueblo de Judá, siendo cautivo en Babilonia, no vivían como esclavos, no estaban como esclavos. Perdón. Fue muy diferente cuando se fueron a Egipto, y en Egipto pues fueron hechos esclavos durante 430 años, pero al momento que fueron llevados cautivos a Babilonia no eran meramente esclavos. Por eso en los primeros viajes yo les decía, se llevaron a lo mejorcito, se llevaron a los terratenientes, se llevaron a los que tenían propiedades, a los que tenían dinero, se llevaron a los sabios. En ese viaje iba Daniel y sus amigos, se llevaron a los más inteligentes. Siempre
buscaron ellos llevarse lo mejor. Entonces, ya que estaban ellos allá en Babilonia, pues les empezaron a dar tareas, asignaciones, pero ellos con un derecho a sueldo, con un derecho a tener su propia casa, su propia viña, a su propio ganado. O sea, ellos estaban en otra ciudad, gobernados por otra persona, pero sin ninguna opresión y sin ningún tipo de esclavitud como lo fueron en Egipto. Entonces, por eso Jeremías, el mensaje de Jeremías era el mensaje de Jeremías era que se fueran cautivos a Babilonia, porque Dios los iba a bendecir allá, los iba a prosperar allá, y de hecho allá los judíos fueron muy prósperos, eran muy bendecidos, pero ellos estaban aferrados a decir, no, Dios aquí nos va a salvar, Dios aquí nos va a bendecir y no va a permitir que nos lleven y que seamos cautivos. No, pues el juicio ya estaba decretado, iban a ser llevados, hicieran lo que hicieran, lloraran, hicieran berrinche o pataleta, pero ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces el cautiverio no fue meramente una cuestión de esclavitud, sino una cuestión como de colonización y de poder, que estaban bajo su gobierno, pero podían hacer su vida tranquilamente. Incluso tan es así que recordamos que Daniel estaba como segundo del gobernador, estaba junto al rey Nabucodonosor. Entonces vemos ese tipo de cosas que estaban en crisis por la cuestión emocional, sentimental y no tanto económica, porque estaba siendo muy prosperada. Babilonia llegó a ser muy próspera, incluso Nabucodonosor lo decía, ¿verdad? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, a través de esa soberbia fue cuando Dios lo echó al monte y lo hizo que comiera del pasto, que comiera de eso, porque no reconoció a Dios, no le dio, perdón, no le dio la gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria. Es algo que tenemos que tener muy claro, que Dios no comparte su gloria. Entonces era una nación que estaba en crisis, pero una crisis emocional, una crisis de sentimientos, de confusión, y sin embargo estaban siendo prosperados, estaban siendo levantados. Pero lo que tenemos que notar, siempre en medio de una crisis, Dios es especialista en cambiar las crisis en oportunidades y bendecirnos. Pero si nosotros no aprovechamos las crisis para que Dios nos transforme y nos cambie, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos la ayuda de Dios en todo. Necesitamos que la especialidad de Dios, que es cambiar las crisis en oportunidades, necesitamos aprovecharla al máximo. De la misma forma lo encontramos desde Génesis 1, que estaba la tierra desordenada y vacía. A Dios no le gusta el desorden, no le gusta lo vacío, a Dios le gusta lo lleno y le gusta que haya orden. De la misma forma, cuando hay crisis, Dios es especialista en controlar la tormenta, controlar la tempestad. Para Dios no hay nada imposible, todo está bajo su control. Y aún en medio de nuestras crisis también sentimentales y emocionales, Dios vence, Dios gana y Dios tiene una bendición para nosotros. Amén. Recordamos que el ministerio de Jeremías, Ezequiel y Daniel son ministerios que se entrelazan dentro de sí, principalmente porque Ezequiel y Daniel estaban cautivos en Babilonia y Jeremías se quedó al otro lado, pero los tres en misma forma buscaban que el pueblo se volviera al Señor, que se arrepintiera de todo su corazón. Daniel, recuerdan que ayunó durante 21 días, precisamente porque ya habían pasado 70 años del cautiverio y no habían sido regresados como estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces Daniel ayuna para tener respuesta de parte de Dios. Él hace una oración de intercesión, una oración de arrepentimiento por todo el pueblo, y de igual forma Ezequiel se dedicaba a predicarles arrepentimiento, que se volvieran al Señor. Entonces estos ministerios se enlazan entre sí. Sin embargo, el pueblo pues no les hacía caso, despreciaba sus palabras, y por eso Dios los entregó en manos totalmente de Nabucodonosor, y cada palabra que ellos profetizaron fue cada palabra que se fue cumpliendo, porque Dios estaba con ellos. De verdaderamente algo lo que tenemos que rescatar también de este libro es que Dios nos habla acerca del perdón. Y el perdón es que a veces podemos creer como que Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios que le gustaba la maldad o que le gustaba ver sufrir a la gente. Pero viéndolo de una perspectiva, conocemos que Dios es amor y Dios perdonaba todo, Dios perdona todo incluso. Pero a veces es necesario el castigo y a veces es necesario la disciplina para nosotros, y fue necesaria esa disciplina para que aquellos que estaban verdaderamente arrepentidos pues se volvieran al Señor con todo su corazón. Ustedes recuerdan cuando leíamos Esdras y Nehemías, que es cuando ya regresan a Jerusalén, cuando empiezan a edificar los muros, cuando empiezan
a crear ahí las paredes del templo y todo esto, que tardaron aproximadamente 52 días en la reconstrucción, porque le echaron todas las ganas y cuando ya levantaron los muros y cuando ya levantaron el templo, ustedes recuerdan que había un lloro muy grande y habían gritos de alegría, pero los gritos de alegría los daban los jóvenes, aquellos que no habían conocido el templo de Salomón, que era algo tan glorioso, era algo tan grande. Ustedes recuerdan que iban muchos visitantes a ver y a conocer. La reina de Saba incluso fue una de ellas que quedó asombrada de toda la grandeza de este templo, de la gloria que Salomón había hecho en cuanto a la construcción, en cuanto al oro, en cuanto a todo lo bonito que habían hecho ese templo. Entonces vemos ahí como que la comparación del llanto, del gran lloro que hizo el pueblo de Jerusalén, de los judíos, porque no era nada comparado. Entonces, a veces Dios nos hace perder las cosas para que valoremos verdaderamente lo importante, y lo importante es su presencia. Podemos tener todo lo bello, podemos tener todo lo hermoso, podemos tener todas las bendiciones habidas y por haber, pero si no tenemos a Dios no sirve de nada. Entonces a veces somos muy dados, yo incluido yo el primero, somos muy dados siempre a buscar la bendición, a buscar que me bendiga, pero no somos dados a buscar al que bendice, al dador de las bendiciones, que es lo importante. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Cuando yo me enfoco y me dedico a buscar al Señor y ponerlo a Él en primer lugar, el Señor se va a hacer cargo de todas las demás cosas. El Señor tiene cuidado de nosotros, somos más valiosos que los pajarillos. Dice que Él hasta les da una, un vestido tan hermoso a las plantas, que ni todos los trajes de Salomón se comparan a la belleza de lo que Dios hace. Entonces nosotros valemos más que las plantas, valemos más que los animales, valemos más que todo porque somos su perfecta creación, porque somos hechos a su imagen y semejanza, porque Él nos ama y porque el Señor tiene cuidado de todas las cosas y gracias a Él no tenemos falta de ningún bien. Amén. Y fíjense que como testimonio les comparto, han pasado algunas 2 o 3 semanas en las cuales eh, no me he preocupado, no me he angustiado, no me he afligido y es cuando el Señor más nos ha bendecido. Porque siempre estamos con el pendiente, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a sacar para esto? ¿Y cómo se le va a hacer para lo otro? Y yo creo que en esas épocas, cuando estábamos como que más nerviosos y preocupados, como que batallábamos más, pero era el Señor que nos dejaba. Y ahora que, ay Señor, tú te vas a hacer cargo y que decimos, Padre, tú tienes el control, lo sabemos a ti, créanos que hemos sido muy, muy bendecidos. Y es porque es únicamente depositar y entregar nuestra confianza en el Señor, dejar toda nuestra carga sobre Él, dejar nuestra ansiedad, dejar nuestra preocupación sobre Él y Él se va a hacer cargo. Tú dedícate en orar, dedícate a alabar, dedícate a exaltar su nombre y el Señor hará todas las cosas posibles. Amén. Volviendo al tema, Dios prefiere perdonar que juzgar, y Dios prefiere perdonar que castigar, pero a veces el castigo es necesario para corregirnos y para hacernos volver al camino al cual Dios nos ha llamado. Lamentablemente el pueblo de Judá era un pueblo muy persistente en la desobediencia, muy rebelde, y es obvio que Dios iba a traer un castigo sobre cada uno de ellos. Sin embargo, Dios no quería verlos morir, simplemente quería que corrigieran, que cambiaran el camino que estaban llegando, y Dios deseaba que se apartaran totalmente de toda conducta perversa. Y esto lo vemos también en el libro de Jonás, que Dios tenía a su pueblo, tiene a su pueblo escogido que es Israel, pero él volteaba a ver a los demás pueblos y tenía misericordia, y vemos que él tuvo misericordia por Nínive. Y le llama al profeta Jonás, ¿verdad? Para que vaya y les profetice. Y pues Jonás se enoja, se emberrincha y dice, no. O sea, y él pensando, ¿cómo? O sea, ¿por qué les vas a dar salvación a sus enemigos? Bueno, porque Dios quiere tener misericordia de todos. Perdón. Hay una película que a nosotros nos gusta mucho, es el libro de la cabaña, basado en un libro, La cabaña. Y la verdad que es un tema muy fuerte el que toca esta película. Pero uno de ellos es, siempre nosotros hemos querido tener el papel de Dios y es querer juzgar. Y a nosotros no nos toca juzgar. No podemos juzgar, no podemos señalar porque cuando estamos señalando, recordamos que hay
alguien más que nos puede señalar o juzgar y es Dios es preferible no caer en su juicio, ¿verdad? Entonces el tema central de la película es el perdón, la liberación y todo esto, la sanidad, pero hay algo tan importante que no podemos juzgar y que Dios quiere tener misericordia para todos. Y dentro de esta novela, de este libro, es que es el papá de la niña que fue muerta, pues él dice, quiero castigo, ¿verdad? Quiero que pague, quiero que sufra. Y Dios le dice, y no puedo tener misericordia de él, del asesino. Entonces, eso juega un papel muy, muy trascendental en nosotros porque